y alumnos, sean bienvenidos a la clase número 2 de este trabajo en línea. Espero que se estén acostumbrando, porque igual que yo, de seguro están buscando manejar estas nuevas herramientas que nos permitan esta comunicación por internet. El día de ahora, siguiendo con el concepto de límite, vamos a trabajar lo que son los límites directos y los que son límites indeterminados de la forma 0 entre 0. Les recuerdo lo que hemos visto en las clases anteriores. Comenzamos con una introducción de lo que era el cálculo diferencial. Enseguida abarcamos lo que era una sucesión. No lo olviden, un conjunto de números de los cuales podemos encontrar la fórmula que va a describir cualquier número que se encuentre en cualquier lugar de la sucesión. Posteriormente vimos el límite de una función. Ojalá que se acuerden acerca de su definición y cómo se representa en forma simbólica. El límite, no lo olviden, es el valor al que tiende la función cuando la variable independiente se está acercando hacia un cierto número. El acercamiento a ese cierto número debe de ser tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Cuál es la idea de las cosas? De que cuando ambos límites, tanto por la izquierda como por la derecha, van haciendo una convergencia hacia un cierto valor, ese cierto valor debe de ser único y se le llama el límite de la función. Posteriormente lo que hicimos fue pues unos ejercicios en línea y posteriormente les dejé la tarea. Les muestro a manera de ejemplo cómo se fue resolviendo la tarea. Ya recordaron este primer ejercicio, es acerca del valor al que tiende la variable independiente en cada una de las siguientes sucesiones. Les muestro el número 4. De seguro ustedes lo pudieron resolver sin mucha complicación. Fíjense, la sucesión comienza con el 12, 12.169, 12.1699. Observen que el valor que se está manteniendo constante en todos los números de la sucesión es el 12.16. Eso significa que posteriormente al 16 estaríamos observando cuál es la variación que se está dando para poder considerar que la tendencia va a ser hacia 12.17. En el número 6, observen cuáles son los números ahora en disminución. Según la lógica de estos ejercicios, el valor al que estaría tendiendo esa sucesión sería hacia el menos 0.1. Y finalmente en el número 8, el valor al que está teniendo la variable en esa sucesión es una sucesión que va aumentando, y si ustedes han considerado bien el ejercicio, el valor al que tiene la variable x debe de ser de 1.64. Espero que estos ejercicios coincidan con los que ustedes tienen. No debe de haber mucho problema en la solución de ellos. Les muestro los siguientes. Resolvimos uno similar en clase. Les muestro cuál es la solución del ejercicio número 4, esperando que con esto ustedes se auxilien para los demás ejercicios. La tendencia es hacia un cierto número. Lo que hice en cada uno de los casos con respecto del valor de x fue sustituirlo para cada una, en cada momento para la función. Y les quise presentar este ejercicio, bueno, pues por la función un poco más complicada con respecto de las anteriores. Les muestro cuando la x toma el valor de 1, la función trabajada en 1, he hecho la sustitución de los valores y el número que se ha encontrado es 0.5. La idea de presentarles los ejercicios de esta manera es para que ustedes verifiquen cuál es el valor que están encontrando y así comprueben que estamos coincidiendo con los números y tengan la confianza de que te van a seguir avanzando bien. Cuando la x tiende a 1.5, más bien cuando la x toma el valor de 1.5, el valor es de menos 0.166. Cuando la x toma el valor de 1.9, ahí están los números que se han presentado. La sustitución y posteriormente poner números en la calculadora para encontrar el resultado o hacer las operaciones como ustedes ya vayan deseando, como vayan considerándolo. No les he puesto finalmente hacia dónde va a tender el valor de la función cuando la x tiende a 2, para que ustedes observen cuál es la tendencia de las sucesiones tanto por la izquierda como por la derecha. Observen cómo por la izquierda el valor al que se está acercando la sucesión es de 2. Observen que en la derecha el valor al que se está acercando la sucesión
también va a ser de 2. Conclusión, el límite de esa función tendrá como resultado el número 2. Así es como estaríamos verificando de alguna manera cómo es que se están resolviendo los ejercicios, para que ustedes los comprueben y que verifiquen que lo que están haciendo es precisamente lo que estamos viendo relacionado con el tema. Vamos a iniciar con el tema que nos ocupa la clase de hoy. En primer lugar, recordemos la definición del límite. Acuérdense que el límite de una función es encontrar el valor al que tiende la función cuando la variable independiente se está acercando hacia un cierto número. Lo analizamos la vez pasada, si el acercamiento es por la izquierda o si es por la derecha. En cualquier caso, el valor de la función iba a tender a un cierto valor. Ese valor se iba a llamar el límite. Ahora lo que vamos a ver en primer lugar es cómo calcular los límites que se hacen llamar límites directos. Por un límite directo comprenderemos que se va a encontrar el valor cuando la variable independiente se está sustituyendo directamente en la función. Con eso en mente, veamos cómo se resuelven los primeros ejercicios. El enunciado para todos ellos dice: aplica la sustitución directa para encontrar el resultado de los siguientes límites. Vamos a trabajar con el primero. Se deberá de leer de esta manera: el límite de la función 3x menos 3 cuando la variable independiente x tiende a 3. Estos límites se van a trabajar directamente, sustituyendo el valor de la variable en la función. En este caso lo haríamos de esta manera. Tenemos que sustituir el valor de x, que va a ser igual a 3, en la función. Lo hacemos, la función dice 3x menos 3, pues entonces sería 3 por el valor de x, que también sigue siendo 3, y todo eso tenemos que restarle 3. La operación resulta muy fácil. 3 por 3 va a ser igual a 9, y 9 menos 3 nos va a dar el valor de 6. Ese es el resultado del límite para este ejercicio, el número 6. Lo tendríamos que escribir de esta manera: el límite va a ser igual a 6. Con esta respuesta, el ejercicio ya termina. Límites directos, límites sencillos en ese sentido. Vamos a resolver el número 2 por si hubo alguna situación. En el mismo sentido se va a trabajar. Ahora lo leeríamos de esta manera: el límite de la función 2x cuadrada más 3x menos 3 cuando x tiende a 4. Lo que tenemos que hacer para encontrar el límite es eso, es sustituir el valor de la variable. En este caso, la variable va a ser igual a 4 en la función, igual como la vez pasada. Sería entonces 2 que multiplica al valor de x, pero en este caso x va a ser igual a 4. Y todo esto se debe de elevar al cuadrado. Lo hacemos. Especifico que el valor se va a elevar al cuadrado. Enseguida dice más 3 por x, más 3 por el valor de x, que en este caso es 4. Y posteriormente menos 3. Esta es la operación que nos debe de llevar al resultado. En este caso, no lo olviden, primero lo que se debe de hacer es elevar el 4 al cuadrado y posteriormente multiplicarlo por 2. Sería de esta manera: 2, el valor de 4 al cuadrado es 16, sería 2 por 16, más, posteriormente se hace la operación de 3 por 4, no hay problema, 3 por 4 va a ser igual a 12, y posteriormente menos 3. Esta operación nos debe de llevar al resultado último. 2 por 16, es decir, sería 32, 32 más 12 menos 3, es lo que quedaría. 32 más 12 menos 3. El resultado último, si todo sale bien, deberá ser de 17. Déjenme comprobarlo nada más. 32 más 12 menos 3. No, ha resultado de 41.
32 más 12 menos 3 ha resultado 41. Y ese es el resultado del límite. Y lo tendríamos que especificar así. Tendríamos que decir que el límite va a ser igual a 41. Así es como termina el ejercicio. Así es como queda. Ya llevamos 2. Les presento el número 3 por si hay algún problema. Antes que nada voy a borrar esto para que al momento de que recorra la página no me lleve esto que he especificado y les pueda confundir. Ahora sí. Recorro la página. Para trabajar con este ejercicio, el límite cuando x tiende a 5 de la variable x, es decir, la función es x. Entonces encontramos el resultado. Tenemos que sustituir, pero observen, cuando x tiende a 5 significa que esta x va a tomar el valor de 5. Al momento de sustituir en la función, pues este resultado debe de ser igual a 5. Así de fácil es como termina este ejercicio. Límites directos, límites en donde se debe de encontrar el valor de manera rápida sustituyendo la variable en la función. Les presento el número 4. Dice, igual que hay que encontrar el límite cuando x tiende a 5. Y observen que aquí la función es 2. Es una función constante. Si recuerdan, las funciones constantes eran rectas horizontales. No cambiaban respecto de la variable x, es decir, no dependían de la variable x. Siempre se obtenía el mismo valor. El límite, cuando x tiende a 5 de la función constante 2, pues el resultado sigue siendo el número 2. No se ve afectada por la variable x. Ese es el resultado del límite. Así es como queda este ejercicio número 4. Vamos con el otro, por si hay algún problema. Voy a borrar nuevamente esto para que no les confunda al momento de recorrer la hoja. Y entonces nos encontramos con este límite. El límite cuando x tiende a menos 1 del número pi. El número pi recordarán que es 3.1416. Entonces lo que teníamos que hacer nuevamente es verificar que este número pi no está siendo afectado por la variable. Significa que el valor siempre va a ser el mismo. Pi 3.1416 no depende de la variable x. Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 debe de ser igual a pi. Así es como termina el ejercicio y así es como queda el número 5. Con esto en mente ya pueden resolver todos los ejercicios relacionados a esta primera parte de los límites directos. Vamos a pasar a esta segunda parte. Habiendo ya comprendido que el límite directo se va a encontrar en forma rápida, la siguiente etapa es calcular este tipo de límites que se hacen llamar límites indeterminados. Para eso debemos de tener presente que se debe de utilizar un método algebraico para que esos límites indeterminados tengan un cierto valor numérico. En un video que les mandé se trataba de que la base algebraica iba a ser la factorización. Entonces debemos de tener en cuenta lo que es factorización. Les comento que factorizar significa transformar una suma o una resta en una multiplicación. Y hay diferentes formas de factorizar. Va a depender qué es lo que queremos factorizar, cómo se va a hacer el procedimiento para la factorización. Las factorizaciones básicas son: la primera, factorización por el método del factor común. La segunda es la factorización de un trinomio. El trinomio puede ser trinomio cuadrado perfecto o trinomio cuadrado no perfecto. La siguiente factorización es la de una diferencia de cuadrados. Revisen por favor el video con mucho cuidado. Si tienen dudas de una factorización en específico,
Vean algún tutorial en donde se trabaje el tema de la factorización que a ustedes les interese. Vamos a enfocarnos a la solución de estos ejercicios. Dice, los ejercicios en su enunciado general calcula los siguientes límites de la forma 0 entre 0. Estos ejercicios, en primer lugar, se van a resolver considerando lo que nosotros ya sabemos acerca del cálculo de límites directos. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era inmediatamente sustituir el valor de la variable, en este caso, x es igual a 0? La tenemos que sustituir en la función. Observen que la función es 3x cuadrada más 5x entre 2x. Voy a hacer la sustitución. Aquí en este pequeño recuadro lo voy a hacer. Dice 3x elevado al cuadrado. Pues entonces sería 3. El valor de x en este caso es 0. Va a ser entonces 3 por 0. Y todo esto se va a elevar al cuadrado. De esta manera. Posteriormente dice más 5x. Pues sería más 5 por el valor de x, pero x vale 0. Ya tenemos el numerador. En el denominador sería 2 por x, pero x vale 0, entonces debe de ser 2 por 0. Este resultado de la operación es así. Es obvio que 0 al cuadrado es igual a 0. Por 3 es 0. Más 5 por 0. En la parte del numerador resulta 0 más 0. Y en el denominador 2 por 0 es 0. 0 más 0 es obvio que es igual a 0. Entonces en esta parte quedaría 0 entre 0. Si ustedes toman la calculadora y hacen la operación de 0 entre 0, van a encontrarse con que el valor no existe. Este valor no está existiendo. Entonces el número no va a existir. Su calculadora no da ningún valor. Cuando ustedes observen la no existencia de la operación, eso significa que en realidad el número sí existe. Y para ello se debe utilizar, como les decía, un procedimiento algebraico para señalar su existencia. Para que podamos nosotros enfocarnos al análisis de este procedimiento, tendríamos que verificar esto. Nosotros vamos a factorizar, en este caso, el numerador. ¿Por qué factorizarlo? Porque de alguna manera, si podemos factorizar ese numerador, de tal manera que un elemento de él se cancele con un elemento del denominador, entonces el límite ya va a poder existir. Esa es la idea, eso es lo que debe de prevalecer en este caso. Lo que vamos a hacer es factorizar el numerador. Y lo vamos a factorizar por el método de factor común. ¿Qué quiere decir el método de factor común? Quiere decir que ambos términos deben de tener un elemento en común. Observen que a simple vista se verifica que en este numerador la x es un elemento en común. Entonces, la sugerencia es, cuando debamos de factorizar alguna expresión y se tiene una variable, se debe de escoger a la variable con su menor exponente. En este caso sería la x. Lo tendríamos que hacer en este sentido. Si factorizamos por factor común el numerador, entonces nos encontraremos que la x es la que tendríamos que tomar como el elemento común, es decir, como el factor común. Y después tendríamos que observar los números. En este caso es el número 3 y el número 5. Tendríamos que preguntarnos, ¿hay algún número que pueda dividir en forma exacta al número 3 y al número 5? La respuesta es no. Eso significa que no podríamos considerar que estos dos números tienen un elemento en común, es decir, tienen un número en común.
Entonces la factorización va a ser así. En primer lugar, el elemento común en las letras fue la X, que es la que tenemos aquí. Como no hay elementos comunes en los números, entonces escribimos el número 3. Como ya escribimos una X y aquí en el numerador está la X elevado al cuadrado, pues tenemos que volver a escribir la X, considerando que esa X que hemos escrito ahorita con la X que está en primer lugar, al momento de que se multipliquen van a dar precisamente 3X elevado al cuadrado. Posteriormente vamos a poner el número 5. Y si verifican, ya no debo de poner a ninguna X porque ese 5 multiplicado por la X que va a estar aquí, el resultado sería 5X. Eso quiere decir que de esa manera ya se factorizó el numerador. Ha quedado X que multiplica a 3X menos 5. Entonces, este límite, así como ha quedado, va a estar especificado de la siguiente manera. Va a quedar así. Esto va a ser igual. Observen que sería el límite cuando X tiende a 0 de la función. Pero ahora en el numerador ya no voy a poner 3X cuadrada más 5X, voy a poner solamente el resultado de la factorización, que va a ser X que multiplica a 3X más 5. Observen cómo al momento de multiplicar X por 3X más 5, me debe resultar 3X cuadrada más 5X. Esa es la idea de las cosas. No se le ha hecho nada al denominador, sigue quedando el denominador como 2 por X. Ahora sí, si observan, X que está multiplicando y X que está dividiendo se van a cancelar. Solamente ha quedado 3X en el numerador más 5. Y en el denominador ha quedado 2. Ahora sí, cuando se haga la sustitución del límite, entonces quedaría 3 por X, pero X está tendiendo a 0. Hacemos ahora sí la sustitución directa, que va a ser 3 por 0 más 5. Entre 2. Es obvio que 3 por 0 es 0 y 0 más 5 es 5. Esto va a quedar como 5 medios. Lo podemos poner con punto decimal, no hay ningún problema. 5 medios va a ser igual a 2.5. El ejercicio ha terminado. El resultado del límite es 2.5. Esos son los límites que se hacen llamar indeterminados de la forma 0 entre 0. Vuelvo a repetirles. Cuando nos encontremos 0 entre 0, en realidad la calculadora no nos está dando ningún valor. Eso se está queriendo decir de que el límite sí está existiendo. Es un tip. 0 entre 0 significa que el límite sí existe. Ahí lo tienen. Voy a borrar esto para pasar al siguiente ejercicio. Ustedes lo pueden revisar con toda calma para que verifiquen alguna situación que les haya quedado en duda, para que puedan verificar nuevamente el ejercicio y cómo se realizó. Nos enfocamos entonces a la factorización por factor común. El siguiente ejercicio es este, y dice que va a ser el límite cuando X tiende a 0 y la función es 10X cúbica menos 4X cuadrada entre X cuadrada. Lo que vamos a hacer en primer lugar es sustituir. Y lo que voy a hacer, voy a copiar esto para no escribírselos poco a poco y que les pueda cansar esta situación del video. Entonces, ahí tienen. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es sustituir la X, en este caso es X igual a 0 en la función, sí, es X igual a 0 en la función. Es obvio que la función es diferente, por eso esto que está aquí lo voy a borrar. En este caso, dice la función 10X
elevado al cubo menos 4x, sustituyo en el numerador. Va a ser 10 por x, es decir, 10 por 0, y se está elevando al cubo. Aquí está la forma de elevar a los exponentes, y es al cubo. Enseguida dice menos 4x cuadrada, es menos 4, que va a multiplicar a la x, pero x toma el valor de 0, y este valor se está elevando al cuadrado, tal como se los especifico. En el denominador, ahora dice entre x cuadrada, pero x toma el valor de 0, debe de ser 0 elevado al cuadrado. Estamos haciendo la sustitución para verificar que si el valor resulta 0 entre 0, entonces el límite sí va a existir. En este caso, va a ser 0 elevado al cubo de 0 por 10 es 0, menos 0 elevado al cuadrado es 0 por 4 es 0, entre 0 elevado al cuadrado de 0, queda justamente como la vez pasada. Queda 0 entre 0, y 0 entre 0, la calculadora dice que no está existiendo el valor, pero precisamente como no existe el valor, es el tip para que comprobemos que este sí está existiendo. El límite sí va a existir. Hacemos lo mismo que hace un ratito. Voy a copiarles esto para que simplemente escriba la situación. Eso significa que lo que tengo que hacer es factorizar. La factorización nuevamente se va a dar por el factor común. Y en este caso también va a ser en el numerador. Se va a factorizar por factor común en el numerador. Es obvio de que esto va a cambiar. Fíjense ahora cómo va a ser la factorización. El denominador, veamos en primer lugar. Se tiene 10x elevado al cubo. Eso quiere decir que nos enfocamos en esta factorización. Primero observamos si hay algún elemento en común respecto de los números. ¿Qué querrá decir? Que verificamos cuál es el número que divide a 10 y cuál es el número que divide a 4. Pensemos en el número más pequeño. Si observan, el divisor de 10 y de 4 es 2, es decir, 10 entre 2 es exacto, 4 entre 2 es exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a factorizar el numerador. En cuestión de números, es 2. En cuestión de letras, ya quedamos que en cuestión de letras vamos a elegir a la letra con su menor exponente. En este caso, el menor exponente es la x elevada al cuadrado, es decir, la x con el exponente 2. Perdón, aquí me he equivocado en algo y lo voy a corregir. Voy a borrar esto porque en realidad esto sigue siendo parte del factor común. Y yo se les escribía por separado, no debe de ser. Entonces, ya tenemos el número que es 2 y respecto de las letras es la x con el número 2, es decir, x elevado al cuadrado. Ya tenemos el factor común. Ahora vamos a escribir dentro del paréntesis los elementos no comunes. Si ya hicimos la operación de 10 entre 2, nos está resultando 5. Eso podríamos comprobar lo que es de 5 multiplicado por este 2, pues nos va a dar el número 10. Y respecto de las letras, aquí en el numerador dice x cúbica. Si yo ya tengo el 5 y le escribo la x, esa x cuando se multiplique por esta x elevada al cuadrado nos va a dar x cúbica. Observen que cuando se realiza la multiplicación de 2 por x elevado al cuadrado y al mismo tiempo por 5x, el resultado va a ser 10x cúbica, justamente como lo estoy especificando aquí. Después de eso, dice el numerador signo menos. Y ahora tendríamos que pensarlo así. Este 4 dividido entre este número 2 nos va a dar 2, o pensarlo de otra manera. Este 2 por este 2 nos va a dar 4, justamente el que tenemos aquí. Y luego tenemos aquí x elevado al cuadrado, pero si tenemos en el numerador esta x elevada al cuadrado, entonces no tendríamos que poner nada aquí y ya terminaríamos de realizar la factorización. Compruébenlo de esta manera. 2x cuadrada, si multiplica primero a 5x, nos va a dar como resultado 10x elevado al cubo, ¿sí? Esto de aquí. Y luego 2x cuadrada, si multiplica después al menos 2, pues nos va a dar menos 4x elevado al cuadrado, justamente esto que está aquí. Ya realizamos la factorización por el factor común. Ahora sí, es momento de resolver el ejercicio. El ejercicio dice, el límite cuando x tiende a 0 de la función 10x
cúbica menos 4x entre x cuadrada. Entonces lo especificamos. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 de la función, pero ahora vamos a poner en lugar de la función su factorización. En el numerador la factorización va a quedar como 2x elevado al cuadrado, que va a multiplicar a 5x menos 2. Y en el denominador ha quedado x cuadrada, lo seguimos respetando como x elevado al cuadrado. Ahora sí, es momento de las cancelaciones. Observen que x cuadrada que multiplica y x cuadrada que divide se van a cancelar. Solamente esto va a quedar como 2 que multiplica a 5 por x menos 2. Y ya no hay nada en el denominador, solamente queda así. Pues hacemos la sustitución. Ahora sí, con toda confianza, sustituimos cuando x es igual a 0 en la función. Va a quedar 2 que multiplica a 5 por x, pero x vale 0. Debe de ser 5 por 0 menos 2. Si hacemos la operación dentro del paréntesis, 5 por 0 va a ser igual a 0. Y esto quedaría como 2 que multiplica 0 menos 2. Ya tenemos el resultado. 0 menos 2 es menos 2 y por 2 va a ser igual a menos 4. Ahí tienen el ejercicio ya terminado. Así es como se trabaja. Ya tenemos el ejercicio número 2. Revísenlo con mucha calma, no se vayan a perder. Les voy a presentar ahora el número 4. Bueno, voy a borrar esto de aquí porque miren cómo lo estoy arrastrando. Y se lo está trayendo. Regresen el video después para que puedan verificar las cosas, se convenzan de cómo es el tratamiento y se vayan familiarizando con esta factorización por el factor común, porque en el ejercicio número 4 ya va a ser otro tipo de factorización. Fíjense en el ejercicio. Es igual el límite cuando x tiende a 5 de la función x cuadrada menos 7x más 10 entre x menos 5. Hacemos lo mismo que hace un ratito. Voy a regresarme para copiarles esto. Lo que le escribí en un principio. Y se los pongo aquí en el ejercicio número 4. Lo cual significa que en primer lugar vamos a sustituir el valor de la variable independiente x igual a 5 en la función. X por supuesto no va a ser igual a 0, va a ser x igual a 5 en la función. Esto lo voy a sobreescribir para que observen cómo sería en el numerador. En el numerador es x cuadrada menos 7x más 10, pero si x vale 5 sería 5 elevado al cuadrado. Menos 7x menos 7 por el valor de x, es decir, por el valor de 5. Y posteriormente más 10. Ya tenemos la sustitución en el numerador. En el denominador está como x menos 5, pues si x toma el valor de 5 sería 5 menos 5. Observemos las operaciones en el numerador. 5 elevado al cuadrado, pues es obvio que es igual a 25. Luego menos 7 por 5 es 35 y posteriormente más 10. Mientras que en el denominador queda 5 menos 5, 5 menos 5 es 0, lo sigo dejando tal cual. Observen la operación en el numerador. 25 menos 35 es menos 10 y menos 10 más 10 es 0. Por lo tanto va a quedar 0 entre 0, lo que esperábamos. La calculadora nos dice que 0 entre 0 no existe, pero en realidad verificamos que ese es el tip para comprobar que en realidad el límite sí existe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente realizar una factorización. Les voy a escribir esto de hace un ratito. Lo que tenemos que hacer es factorizar nuevamente el numerador. Observarán que en algunos ejercicios no se factoriza el numerador, sino que se factoriza el denominador o inclusive se pueden factorizar ambos. Deben de tener cuidado en ese sentido. En este caso, voy a factorizar el denominador, pero fíjense, en el denominador
tiene el numerador tiene tres términos. Es un trinomio. Este es un trinomio que se va a hacer llamar trinomio cuadrado no perfecto. En algún momento, seguramente ya les hablaba acerca de cuándo es un trinomio cuadrado perfecto y cuándo es un trinomio cuadrado no perfecto. Lo que vamos a hacer como tip principal es verificar el tercer término del trinomio. Si le sacamos raíz cuadrada al tercer término del trinomio y es raíz cuadrada exacta, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Pero si le sacamos la raíz cuadrada y es no exacta, es un trinomio cuadrado no perfecto. Por lo tanto, en este caso, la raíz cuadrada de 10 es un número con punto decimal, significa que no es raíz cuadrada exacta. Este es un trinomio cuadrado no perfecto. Entonces tenemos que factorizar el numerador, que es un trinomio cuadrado no perfecto, y todos los trinomios cuadrados no perfectos se van a factorizar por el método que se llama binomios con término común. Dos binomios con un término común. Entonces, esto no va a ser. Dos binomios con un término común. ¿Cómo va a quedar la factorización? Bueno, aquí voy a poner uno de los binomios. Aquí voy a poner el otro de los binomios. Acuérdense que para hacer la factorización, el término común va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Si aquí el primer término es x cuadrada, la raíz cuadrada es x y va a quedar aquí y va a quedar acá. Posteriormente tendríamos que hacer esto. Acuérdense de esto, va a ser muy importante. Debemos de buscar dos números que multiplicados nos den el valor de 10 y sumados nos den el valor de menos 7. Se lo voy a poner aquí. Tenemos que buscar. Oh, perdón, estoy escribiendo muy pequeño. Lo voy a hacer así. Tenemos que buscar dos números que multiplicados den el valor de 10 y sumados den menos 7. ¿Quiénes son esos números? Que multiplicados den 10 y que sumados den menos 7. Pues pensemos en el 2 y en el 5. Déjenme decirles que al momento de que piensen en dos números, no se deben de tardar mucho tiempo para hacer ese tipo de operaciones mentales. Los números que están participando son el 2 y el 5, o el 5 y el 2, como ustedes gusten. Voy a poner primero el número 5 y enseguida voy a poner el número 2. Si nosotros realizamos la multiplicación, 5 por 2 va a ser igual a 10. Y si observan, para realizar la suma de 5 más 2 va a ser más 7, pero aquí tenemos menos 7. Eso significa que estaríamos pensando en cambiar los signos, y este debe de ser signo negativo, y este también debe ser signo negativo. Verificamos la operación. Si multiplicamos el menos 5 por el menos 2, nos va a resultar más 10, justamente como el que tenemos en el tercer término del trinomio. Y si realizamos la suma de menos 5 menos 2, nos va a dar menos 7, justamente como el elemento que tenemos aquí. Y ya con eso podríamos entonces comprobar de la realización de este límite. Voy a poner su resultado aquí arriba para que no se enseñe. Ya hemos realizado la factorización. Entonces, en la parte ya de la solución, tendríamos que decir que esto va a ser el límite cuando x tiende a menos 5. Como ya realizamos la factorización, entonces solamente la escribimos. En el numerador ha quedado x menos 5, que va a multiplicar a x menos 2. Como se han dado cuenta, el tip importante para la factorización es comprobar de que los elementos se deben de cancelar. Particularmente aquí se está buscando que se cancele el x menos 5, por eso el resultado de la factorización lo está involucrando. Ahora sí, con toda confianza decimos
X menos 5 que multiplica y X menos 5 que divide se va a cancelar y solamente va a quedar como resultado X menos 2. Me he equivocado en algo, ahorita me di cuenta. Les he puesto aquí X menos 5 y les volví a repetir X menos 5, no. Este debe de cambiarse y debe de ser X menos 2. Una disculpa y lo corrijo. Este debe de ser entonces X menos 2. Pues sí, porque como resultado ya va a quedar X menos 2. Ahora si hago la sustitución, si dice que X tiende a 5, pues entonces sustituyo el valor en la función, que va a ser 5 menos 2. Y 5 menos 2 es igual a 3, lo que esperábamos. El límite sí está existiendo y como resultado está teniendo el valor de 3. Ahí tienen. Ese es el ejercicio número 4. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado no perfecto por el método de los binomios con un término común? Revisen este ejercicio con mucha calma para que no vayan a tener dudas y en la solución de los otros ejercicios puedan realizarlos de manera correcta. Les voy a presentar el número 11 por si hay algún detalle. Les voy a borrar esto para que no haya problema en cuanto yo deslice la hoja. Vamos a ver el número 11. Bueno, déjenme decirles, los voy repasando. El número 5 también se realiza la factorización del numerador por binomios con término común. También el numerador por binomios con término común. También por binomios con término común. Se realiza por el trinomio cuadrado perfecto, porque miren cómo 36 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, se va a realizar por el trinomio cuadrado perfecto. Se los voy a dejar también para que realicen las factorizaciones, para que no se vayan a perder, porque según observo, el tiempo está avanzando y les voy a presentar el número 11, por ser un poco diferente a los demás. Estamos sobre lo mismo. Tendríamos que realizar este límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada menos 4 entre x menos 2. Otra vez, lo que hacemos es esto, como lo hemos hecho antes. Tenemos que sustituir el valor de la función x menos 2, perdón, cuando x tiende a 2. Es decir, tenemos que sustituir x es igual a 2 en la función. Al momento de hacerlo, quedaría de esta manera. Dice x cuadrada menos 4, pues entonces debe ser 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Menos 4. Ese es el numerador. Le voy a poner le voy a poner esta línea que va a decir que se va a hacer la división. En el denominador dice x menos 2, entonces sería 2 menos 2. 2 elevado al cuadrado en el numerador es 4, y menos 4 es 0, y en el denominador 2 menos 2 es 0, el resultado va a quedar 0 entre 0. Eso significa que lo que veíamos anteriormente, el límite sí deberá de existir. Entonces lo que ahora se debe de hacer es factorizar el numerador. Déjenme decirles que el numerador es una diferencia de cuadrados. Y dice la teoría que toda diferencia de cuadrados se va a factorizar por binomios conjugados. Ojalá que hayan revisado el video para que verifiquen lo fácil que es factorizar lo que serían los binomios conjugados. Pero acuérdense antes
se tiene que comprobar qué es lo que se va a factorizar y por qué método se va a factorizar. Entonces, al factorizar por binomios conjugados, resultaría de esta manera. Aquí va a estar el primer binomio y aquí va a estar el segundo binomio. ¿Cómo se factorizan por binomios conjugados? Acuérdense que si van a ser binomios conjugados es porque un término va a ser exactamente, bueno, de hecho, los dos términos van a ser los mismos, pero uno va a ser con signo contrario. Primero, tenemos que escribir cuál es el término común. El término común, si nos fijamos en el numerador que es x cuadrada menos 4, el término común va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada y la raíz cuadrada va a ser x. Lo ponemos en ambos lugares, ese va a ser el común. ¿Quién va a ser el conjugado? Pues la raíz cuadrada del siguiente elemento, que en este caso es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. Se llaman binomios conjugados porque uno de ellos debe tener signo positivo y el otro debe tener signo negativo. Ahí tienen. Así es como se realiza la factorización. Eso quiere decir que ya tendríamos que trabajar ahora sí con el límite. Y lo voy a hacer de esta manera. Sería que va a ser igual a el límite. Oh, pues se me salió la escritura del límite un poquito extraña. El límite cuando x tiende a 2. Y ahora sí, la factorización va a quedar de esta manera, la escribo. En el numerador, x cuadrada menos 4 no. Ya se ha factorizado y su resultado fue, por un lado, x más 2. Que va a multiplicar a x menos 2. Y en el denominador ha quedado x menos 2. Lo que esperábamos, alguien de ellos se debe de cancelar y va a ser x menos 2. X menos 2 que multiplica y x menos 2 que divide se cancelan. Solamente va a quedar como resultado último x más 2. Ahora sí, hacemos la sustitución. Cuando la variable x toma el valor de 2, sería 2 más 2. Como esperábamos, el límite si va a existir, 2 más 2 va a ser igual a 4. Ahí tiene. Este ejercicio ya terminó. Es como se trabajan los límites de la forma indeterminada. No me resta más que decirles que verifiquen con mucho cuidado esta segunda parte. Si tienen dudas, nuevamente les recuerdo, espero que se apoyen con algún tutorial. Por mi parte, esta clase así ha terminado. Que estén bien y nos vemos, más bien, estoy en contacto con ustedes para la siguiente clase. Cuídense mucho.